Mis queridos hermanos y hermanas, ya que el sistema colapsó durante la misa, el sistema de internet, y entonces no se pudo escuchar ni las lecturas ni la homilía. No quiero brincar ese momento muy importante en que estamos caminando hacia la Pascua ahorita. Por eso quiero retomar las lecturas y también la breve reflexión para el día de hoy. No es una retransmisión de misa, simplemente para nuestra reflexión, porque va a ser secuencial hasta la Pascua. Entonces, escuchemos la primera lectura del libro del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará, ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra, con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. La bondad del Señor espero ver en esa misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Ahí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaba en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, eso lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí
no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo a Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, la reflexión del día de hoy tiene que ver con la definición de campos. La definición de campos. Ustedes saben, como lo hemos comentado desde el domingo, de que ahorita que estamos caminando hacia la Pascua, dos campos se va a ir definiendo. Uno a favor de Jesús, otro en contra de Jesús. Por eso los que pretenden estar a favor de Jesús empezaron desde ayer, domingo, para proclamarlo como rey. Queda a saber hasta dónde podrán sostener su postura. Pero por lo menos tomaron campo con Jesús el día de ayer. Dijimos entonces, y que se comprueba en las lecturas de hoy también, de que las razones por las cuales ya la gente que eran muchas que acompañaban a Jesús y gritando desde ayer en su entrada triunfal a Jerusalén, va a ir disminuyendo, hasta que en la cruz se quedarán unos cuantos, 3 o 4 allá, al pie de la cruz. ¿Cuál es el motivo? El motivo se resume con la palabra escándalo. Escándalo. La gente no podía entender el por qué Jesús, siendo Dios, cómo se había demostrado, podría dejar que la gente le diera ese tipo de maltrato, hasta un maltrato humillante. La humillación hasta el grado de la muerte. La pregunta es, y el escándalo es, si es Dios, ¿cómo le puede suceder esto? Como hoy también nos estamos preguntando algunas veces, si soy hijo de Dios, ¿por qué me puede suceder esto? Porque soy hijo de Dios, ¿por qué me enfermo? Si soy hijo de Dios, hay muchos misterios ahí. Y entonces, al no poder comprender el por qué Jesús permitió que lo agarraran así y lo maltratará hasta la muerte, primer escándalo. Segundo escándalo, hay cosas también que nos está pasando, como cosas, por ejemplo, de ese coronavirus que estamos viviendo ahorita, que luego va a hacer que algunos vayan titubeando en su decisión de seguir a Jesús. Una decisión que ayer se parecía muy clara, pero no. Ocasión de poner tu decisión a prueba ha de venir y está a la puerta. Pero la primera lectura del día de hoy nos ayuda otra vez a repensarlo. Dios tomó una decisión. Dios está firme con su designio de salvación. ¿Y cuál era la decisión de Dios? De que ha escogido su hijo. Este es mi hijo, mi elegido. Ha escogido su hijo. ¿Para qué? Para restablecer lo que llamaré yo, una nueva orden. Ahora, cuando hablo de nueva orden, estoy hablando de que hasta el tiempo de Jesús vimos que imperios, reinos habían surgido, pero también bajado, surgido y destruido, surgido y terminado. Cada vez que se surge uno nuevo, dice que es nueva orden, para derrumbar el anterior. El que es protagonista de esa nueva orden
¿Sabe lo que hacía? Para destruir y derrumbar el otro y pretender establecerse firmemente. Justo Dios pronunció que su hijo no va a utilizar esa táctica, no va a utilizar esa estrategia. Dice, ¿a qué te constituyó hijo? Te constituyó, yo te he formado y yo te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones. Una nueva realidad viene, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Es la pintura de la nueva realidad, nueva orden que va a surgir. Pero dice, tu hijo, no lo vas a hacer como lo pretenden hacer los protagonistas anteriores. Jesús había dicho una vez que todos los que vinieron antes que yo, todos son ladrones y bandidos. Bien, no estamos apuntando a nadie ahorita, pero estamos diciendo que los que vinieron antes, inclusive hasta hoy en día, el orden del mundo, cada vez que surge un nuevo gobierno, trata de destruir todo lo de anterior. Pero ¿cómo? Lo hacen o a través de fuerza, o a través de leyes, o a través de propagandas, o a través de engaños, o a través de un montón de maneras. Dios entonces dijo que mi hijo, ¿cómo va a establecer el reino de Dios que viene a inaugurar? No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Es decir, voy a interpretar rápidamente esto. Cuando dice que no gritará, es decir, no va a utilizarlo a fuerza de palabra. Es decir, entre más palabra utilizo, más voy a convencer. No lo va a hacer. No clamará, es decir, no va a imponerse, no va a reclamar a nadie, ni imponerse a nadie. No hará oír su voz por la calle. No va a hacer a través de propagandas. Muchas propagandas que hacen los otros gobiernos, pero mi hijo no va a utilizar esa estrategia. No romperá la caña resquebrajada. ¿A qué se refiere eso? Es decir, el uso de fuerza. El Señor no va a utilizar, no tiene caballo, ni infantería, ni espada. No va a romper la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. La mecha que aún humea. Con razón, los discípulos a un momento, malentendiéndolo, dijeron, ahora sí, vas a vencer a los romanos, vas a restaurar el reino de Israel, vas a salvarnos de ese yugo de los romanos. Es decir, la mecha que aún humea, ni lo va a tocar. Es decir, el orden que pretende estar ahora, ni siquiera lo va a mover. No vengo a quitar a los romanos, no vengo a pelear con Herodes, que son la mecha que aún humea. Y entonces la pregunta es, si no vas a utilizar fuerza, ni si no vas a utilizar palabrería, si no vas a utilizar, no vas a imponerte, si no vas a apagar la mecha que aún humea, ¿cómo pretendes establecer la nueva orden? Es la pregunta. Y Dios nos respondió al inicio de la lectura. Dice, miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu. Ahí resume todo eso. Dice, ¿cómo lo va a hacer? Por mi espíritu, no por otra cosa. Por mi espíritu. Por eso cuando Jesús empezó su ministerio, dice, el espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para... Y entonces empezó a mencionar esas cosas también, esa misión. Es
por el Espíritu de Dios, no por otra cosa. Así que no nos engañemos. Ahora, Jesús lo realizó cuando llegó, cumpliendo con esa profecía. La profecía se cumplió en él. Vimos cómo él resucitó a Lázaro, que es lo máximo que el hombre podría esperar de él en ese momento. Aunque lo máximo todavía ha de venir, la resurrección de los muertos, que es la antesala, el antemano de nuestra resurrección. Pero con la resurrección de Lázaro, me encanta de que ahora con esa resurrección de Lázaro, los campos ya se estaban definiendo, con lo que dije al inicio. Creer en él, que es el enviado finalmente, o no creer en él. Dice al final del Evangelio: porque a causa de él, es decir, Lázaro, muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Pero a causa de ese mismo Lázaro, ¿qué pasó? Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro y también para matar a Jesús. Es decir, finalmente dos campos se están definiendo. Al final no se va a permitir el tercer campo. No existirá tercer campo. Solo dos campos. O a favor de Jesús o en contra de Jesús. Quiero terminar preguntándote, ¿cuál es tu postura en este momento? ¿Ya decidiste? Si no te has decidido, estamos en el tiempo donde todavía es más fácil decidir. Porque entre más avanzamos a la Pascua, más difícil será. Y si dices que ya decidiste a favor de Jesús, no lo dices solamente de palabra. Una de las personas que ya vieron las obras de Jesús y ya decidieron a favor de Jesús el día de hoy, vemos cómo lo demostraron, de que ya estoy a favor de Jesús. Marta ya decidió por Jesús, ya decidió a favor de Jesús. ¿Qué hizo concretamente? Puso un banquete delante de Jesús. Pongan banquete delante de Jesús, es decir, los pobres que están en tu calle allá. Ponga ese banquete. Sería la manera de decir, ya decidí a favor de Jesús. María decidió a favor de Jesús porque ha visto también las obras de Jesús. ¿Qué hizo? Ahora utilizó un perfume muy costoso. Es decir, ya nada para ella es demasiado costoso para promover a Jesús, para adorar a Jesús. ¿Qué es lo que valoras en tu vida ahorita que también puedes poner a la disposición de Jesús porque hayas creído en él? Es decir, María apostó todos sus bienes para Jesús porque creyó en Jesús. Finalmente tú, creyendo en Jesús, solo la pregunta es, ¿cómo lo vas a demostrar? ¿Qué es lo que apuesta para eso? Si es de palabrería, es muy débil y quizás serás uno de aquellos que muy pronto va a desistir. A ver, ¿cuántos de nosotros estaremos al pie de la cruz cuando llega Jesús a Gólgota? Hermanos y hermanas, pidámosle a Dios que nos ayude el día de hoy a mantenernos firmes a favor de Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Gracias por escucharnos.